Ya estamos nuevamente, jóvenes. Continuamos. Estábamos viendo la parte de la probabilidad objetiva, la probabilidad clásica o teórica, ¿no? Utilizando esta fórmula, entonces hemos resuelto un ejercicio planteado y debíamos continuar con esto, ¿no? Tenemos otro ejemplo que va a decir, o que dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cuál es la probabilidad de obtener una carta de corazones de una baraja de 52? Otra vez, ¿cuál es la probabilidad de obtener una carta de corazones de una baraja de 52? Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Estamos pidiendo la probabilidad de obtener, dice, una carta de corazones de una baraja de 52. La baraja tiene 52 cartas. Entonces, el total de los resultados va a ser 52, ¿no? Y el número de resultados favorables se refiere, en nuestro ejemplo ahora, al número de cartas que van a ser corazones. Les decía, si tenemos esta baraja de 52 cartas, entonces se tienen 4 palos, 4 figuras, corazón, trébol, diamantes, ¿no? Espadas, si no me equivoco, y cada una a 13 cartas. Entonces, si estoy hablando de corazones, aquí tengo 13, ¿no? Hay 13 corazones, 13 cartas que tienen la figura de corazones. 13 sobre 52 me da 0,25. Y esto lo puedo convertir a porcentaje, ¿no es cierto? Y me va a dar un 25%. Pues ese va a ser el resultado para ese ejemplo, ¿no? Y hacemos otro ejemplo más para esto de la clásica, para aplicar este resultado, ¿no? La pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor a 3 en el lanzamiento de un dado? Otra vez, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número mayor a 3 en el lanzamiento de un dado? ¿No? Esa es otra pregunta que nos hacen. Y nuevamente vemos esto. Números de resultados favorables. Estoy hablando de un dado que tiene 6 caras, hemos dicho, que están con diferentes puntos, del 1 al 6. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número mayor a 3? ¿No? Si tenemos de 1 a 3 y luego de 3 a 6, por lo tanto tenemos el 4, el 5, el 6, que son 3. Y vamos a decir, en el numerador va a ser 3 sobre el número total de resultados. Estamos hablando del dado, entonces es 6, 3 sobre 6. Esto va a ser igual a 1/2. Simplificando, o directamente 0,5, ¿no? Y si lo convierto a porcentaje, 50%.
50%. Bueno, esto en relación a la probabilidad clásica o teórica. Pasemos a la otra probabilidad objetiva. La probabilidad objetiva empírica. Probabilidad objetiva empírica. Decimos lo siguiente, o si desean anotan lo siguiente. La probabilidad objetiva empírica es la probabilidad de que un evento ocurra, es la probabilidad de que un evento ocurra a largo plazo. Es la probabilidad de que un evento ocurra a largo plazo. Y se determina observando en qué fracción de tiempo sucedieron eventos semejantes en el pasado. Ya ese es el concepto de probabilidad objetiva empírica, ¿no? Otra vez, es la probabilidad de que un evento ocurra a largo plazo y se determina observando en qué fracción de tiempo sucedieron eventos semejantes en el pasado. Tenemos la fórmula ahora para esta empírica. Decimos la probabilidad de un evento es igual al número de veces que el evento ocurrió en el pasado número de veces que el evento ocurrió en el pasado. Todo eso sobre el número total de observaciones. Número total de observaciones. Número total de observaciones, ¿no? Esta es nuestra fórmula ahora. Esa es la fórmula para determinar la probabilidad empírica. Esa es la fórmula para determinar lo que es la probabilidad empírica, ¿no? Hacemos el siguiente ejemplo. Anotamos lo siguiente. Nos están solicitando calcular lo siguiente en relación a esto de lo empírico, ¿no? Nos piden lo siguiente, o nos preguntan lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que Brasil sea el próximo mundial de fútbol? ¿No? Esa es la consulta que nos están haciendo. ¿Cuál es la probabilidad de que Brasil sea el próximo campeón mundial de fútbol? Entonces, aquí tenemos que recordar o averiguar cuántas veces, dice, el evento ocurrió en el pasado. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando del
Campeonato Mundial de Fútbol. Por lo tanto, Brasil, ¿cuántas veces ha sido campeón? Tendríamos que poner acá, en el numerador, ¿no? ¿Cuántas veces ocurrió en el pasado? ¿Cuántas veces fue campeón mundial? Y en el denominador, el número total de observaciones, es decir, en nuestro ejemplo va a ser el número total de campeonatos mundiales. Es decir, cuántos campeonatos mundiales ya se han hecho, ¿no? Hasta el momento. Si nos recordamos, en algún momento se escucha lo siguiente, ¿no? Cuando se habla de Brasil de fútbol, se dice que es el pentacampeón, ¿no? Alguna vez han escuchado eso. Entonces, Brasil es el pentacampeón, eso significa que ha sido campeón 5 veces. Entonces, en el numerador va el 5. 5. Dividido entre el total de campeonatos. En este caso tenemos 21. Una vez que tenemos eso, ¿no? Hacemos la división respectiva. Voy a tener acá 0.24. Convirtiendo esto a porcentaje, 24. Ahora, aparentemente, este resultado es bajo, ¿no? 24. Pero si comparamos con otros países, si hablamos de otros países, donde solamente una vez salieron campeón, por decir, entonces este porcentaje es alto, ¿no? ¿No? Porque en ese evento, ¿no? En el campeonato de fútbol no es muy común que se salga varias veces el mismo país salga campeón, ¿no? Entonces, hasta el momento creo que este es el máximo en relación a Brasil. Bueno, entonces, empírico, tenemos que tener datos, dice, del pasado para poder trabajar con este tipo de probabilidad. Tenemos que tener datos pasados, datos que ocurrieron ya, para poder trabajar con este tipo de probabilidades, ¿no? Podemos tener también el siguiente ejemplo en relación a lo que estamos hablando. Se dice lo siguiente, ¿no? En un centro médico se informa de 182 muertes debido al cáncer, 33 por problemas cardíacos y el resto a otras causas. De cada 883 muertes en los últimos años, 24 se deben a accidentes automovilísticos. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una muerte se deba específicamente al cáncer? Ahora, muchas veces en el enunciado pueden haber varios datos, ¿no? Se les puede proporcionar varios, un grupo de datos, pero eso no significa que tienen que usar ustedes todos esos datos, ¿no? Solamente usarán los datos que corresponden a la pregunta, ¿no? Es decir, qué cosa les están preguntando en ese momento, qué, qué datos van a usar para dar respuesta a esa pregunta. Para ello, nuevamente voy a leer el enunciado, la pregunta, para que ustedes puedan entender y ubicar los datos que van a usar. El enunciado dice lo siguiente. En un centro médico se informa de 182 muertes por cáncer, 33 por problemas cardíacos y el resto a otras causas.
De cada 883 muertes en los últimos años, 24 se deben a accidentes automovilísticos. ¿Cuál es la probabilidad de que una muerte se deba específicamente al cáncer? ¿No? En este su problema tienen datos obviamente del cáncer, tienen datos de problemas cardíacos, de otras causas, también se habla de los accidentes automovilísticos, entonces hay varios datos, pero también tienen un total de datos, ¿no? Donde dice que de cada 883 muertes en los últimos años, entonces ahí tienen el total de datos, ¿no? Ustedes cuando tengan que aplicar la fórmula, aquí necesito el total de datos, y el total de datos en nuestro caso es 883. 883, ya tengo el total de datos. Ahora, en la pregunta me dicen específicamente el cáncer. Entonces busco el dato que está relacionado con el cáncer y es 182. No, eso es lo único entonces. Acá en ese ejemplo, que tiene varios datos, y su enunciado un poco largo, para dar respuesta solamente estoy usando dos datos. 182 muertes por cáncer de un total de 883. Este es un informe que se ha dado de acuerdo a los últimos años. Por eso es una probabilidad empírica, porque se está refiriendo a datos pasados, ¿no? Hacemos la división correspondiente. Vamos a tener acá 0,21 y lo transformamos a 21%. Un porcentaje. 21%. Entonces, ese es el resultado en relación al enunciado que nos están haciendo, ¿no? A datos pasados. Hacemos un ejemplo más. Si alguien tiene alguna duda, alguien tiene alguna consulta, lo puede hacer, ¿no? Recordarles esa situación. Pueden prender su micrófono y hacer la consulta respectiva. Porque si no hay consultas, entonces mi persona está pensando que todo está claro y yo voy continuando con el avance, ¿no? Por esa razón, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda, ahora tienen que hacer para poder explicar, ¿ya? Hacemos lo siguiente ahora, un ejemplo más tipo de la empírica. Decimos o se dice lo siguiente. Se lanza un dado 50 veces al aire. Se lanza un dado 50 veces al aire. Es decir, agarro un dado, lo estoy lanzando, ¿no? Lanzo la primera vez, anoto qué cosa me muestra el dado, qué número, qué punto, qué número de puntos. Otra vez lanzo, otra vez, a eso se refiere, ¿no? 50 veces, así se va anotando los dados, los resultados. Entonces, se lanza un dado 50 veces al aire y sale el número 4, o sea, los 4 puntos, 8 veces. ¿Está bien? Se lanza un dado 50 veces al aire y sale el número 4 8 veces. La pregunta, un 4, si se lanza el dado nuevamente, ¿no? Vamos a repetir la pregunta, todo el enunciado. Se lanza un dado 50 veces al aire y sale el número 4 8 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 4 si se lanza el dado nuevamente? ¿No? Entonces, de acuerdo a los registros pasados, ¿no? Del evento, de acuerdo al experimento que se ha hecho, donde se ha lanzado el dado y se ha ido anotando los resultados, ya es un evento pasado, algo que ya sucedió.
Entonces sacamos los resultados. El total de observaciones, vamos a comenzar con el total, es decir, cuántas veces se ha lanzado el dado, 50, 50 veces, ¿no? Luego, nos pregunta cuál es la probabilidad de obtener un 4 al lanzar nuevamente el dado. Recordamos en el enunciado, dice, se lanza un dado 50 veces al aire y sale el número 4 8 veces. Por lo tanto, aquí va a ser 8. 8 veces salió. En el experimento que se ha hecho de lanzar el dado 50 veces, 8 veces salió el 4. Entonces vamos, ya tenemos esos datos, hacemos la división correspondiente. Esto nos da, en nuestro caso, 0,16. Y nuevamente convertimos a porcentaje y me da un 16%, ¿no? Bueno, eso entonces eh, en relación a la probabilidad objetiva empírica, ¿no? Para aplicar esta fórmula nuevamente, si tienen un evento, un suceso, tienen que tener datos históricos, datos pasados, ¿no? Para poder aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces, el número de veces que ocurrió en el pasado sobre el número total de observaciones, pero ojo que ya hayan ocurrido, no en el presente. Eso en relación a la probabilidad objetiva. Decíamos o dijimos que la probabilidad se divide en dos grandes grupos, o los enfoques de la probabilidad son dos tipos: la probabilidad objetiva, que acabamos de ver, y la probabilidad subjetiva. Probabilidad objetiva y la probabilidad subjetiva. Ahora, en relación a la subjetiva, vamos a decir lo siguiente: relación o probabilidad subjetiva, podemos indicar lo siguiente. Es la probabilidad designada, por una persona o individuo o sujeto, ¿no? Cualquiera de esos términos podemos utilizar acá. Es la probabilidad designada por un individuo, por un sujeto o una persona, basada en evidencias disponibles. Basada en evidencias disponibles. ¿A qué se refiere esto? O sea, ¿qué nos quieren decir en la última parte cuando dice basado en evidencias disponibles? Si bien esta probabilidad la va a dar cada persona, lo va a dar cada individuo, cada sujeto, va a dar su probabilidad, esa probabilidad que vayan a dar no puede ser una probabilidad que se les ocurra simplemente en el momento, digamos, ¿no? No se hace una consulta y alguien dice 1%, ¿no? Pero sin pensar bien, digamos, en lo que se les está preguntando. ¿No? Muchas veces uno responde a la ligera, ¿no? Entonces, acá no tiene que ocurrir eso, ¿no? La respuesta que uno vaya a dar, dicen, tiene que basarse en evidencias. Es decir, si yo voy a dar una respuesta, tiene que estar basado en algo, en alguna evidencia, me tengo que basar en algo, en alguna situación, no sé, o en alguna observación que puedo hacer en ese momento, en alguna evidencia escrita o algo que haya escuchado, ¿no? Y me estoy basando en eso y por eso estoy dando mi
probabilidad, ¿se dan cuenta? ¿No? Este tipo de probabilidad, entonces, no es nomás hablar o decir cualquier situación, dar cualquier dato, como quien dice, ¿no? Y bueno, pensar que al dar la respuesta ya ha cumplido, ¿no? Sino que tiene que basarse en algo, no necesariamente, ¿no? No puedo dar así por así nomás mi respuesta. Como se trata de subjetivo, cada uno de ustedes se supone que puede tener una respuesta a la pregunta que voy a hacer y que no necesariamente va a tener que ser la misma, ¿no? Muchas veces en la clase presencial se hace una consulta a uno de ustedes, responden, se hace la misma consulta al otro y el otro responde lo mismo, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser así. Puede ocurrir, obviamente, ¿no? Pero no necesariamente va a tener que ser así, porque cada uno va a tener una evidencia, ¿no? Algo en que se esté basando. Ahora, si no tiene nada en qué basarse, entonces dirá que no va a participar, digamos, ¿no? No va a dar la respuesta. Pero si en algún momento tiene alguna evidencia, entonces puede participar. Como por ejemplo, la siguiente pregunta que les voy a hacer, eso es, digamos, a cada persona, a cada uno de ustedes. Por lo tanto, cada uno de ustedes tendrá una respuesta respectiva, ¿no? La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya vida en otro planeta? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que haya vida en otro planeta? Entonces, cada uno de ustedes estará pensando en este momento y puedo recibir diferentes respuestas, ¿no es cierto? Tal vez algunos no participarán, otros sí, estarán informados sobre este tema, ¿no? Entonces alguien, no sé, me puede decir, por ejemplo, un 80%, ¿no? Alguien puede dar esa respuesta. O quizás alguien diga un 20%, ¿no? Y así este porcentaje de respuestas puede variar. Ahora, ¿por qué va a variar? Porque cada uno está dando su respuesta de acuerdo, como hemos dicho, de acuerdo a las evidencias que va a tener, ¿no? Este 80%, por ejemplo, esta persona me puede decir, sí existe un 80% de que exista vida en otro planeta, porque de acuerdo a los estudios científicos que hasta ahora se han hecho, ¿no? En tal paper, mm, en tal página de internet, indica que han encontrado vida en tal planeta, en tal planeta. Entonces, se está basando en bastante información para dar su porcentaje o su respuesta. En cambio, esta persona tal vez dice, sí, he leído toda esa información en internet que hay, pero sin embargo, también he leído que no es verdad, ¿no? Alguien puede decir eso, ¿no? He leído otros artículos y dicen que no es verdad lo que indican tales estudios de no sé, de tal país. Por lo tanto, yo pienso que, ¿no? Que exista vida en otro planeta, un 20%, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no se ha comprobado científicamente o no hay un estudio real científico donde digan que existe vida en tal planeta. Entonces, cada uno de ustedes va dando una información, ¿no? Y va explicando por qué, ¿no? A comparación de alguien que se le ocurre, digamos, y alegremente, ¿no? Dice 100%, ¿no? Puede decir eso, alguno de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que exista vida? 100%. ¿En qué te basas al decir por ciento? Ah, y recién piensan, ¿no? Ah, no, es que debe haber, ¿no? Debe haber en otro planeta, no creo que no hay, pero eso no es científico, ¿no? No es algo que uno pueda aceptar. Una de las cosas que uno va a afirmar acá tiene que ser
con una evidencia. Por eso dice, tienen que basarse en alguna evidencia posible, alguna evidencia disponible, algo que ustedes hayan revisado, hayan escuchado, hayan visto, etc. Otra consulta, mm, hablando un poco de deporte, decimos cuál es la probabilidad de que Always Ready salga campeón en la liga, ¿no? Entonces, ahí también cada uno pensará y dará su porcentaje, ¿no? Darán un porcentaje aquí. Igual puede haber alguien de 100%, ¿no? Apoya al equipo Always, ¿no? Alguien puede dar un dato bajo, no cree que pueda salir. ¿Por qué? Porque es bolivarista o es estronguista, no sé, ¿no? Entonces, se va a basar en otras evidencias y va a especificar su porcentaje bajo. Otro, un porcentaje alto, también porque apoya, digamos, este equipo, porque es nuevo. Bueno, aquí va a tener sus razones, ¿no? Para decir que sí puede salir campeón, ¿no? Entonces alguien dirá, es un equipo nuevo, es un equipo que está ganando varios partidos, aparte de ello, tiene buenos jugadores, se ha visto tal, entonces hay algunos jóvenes que sí están informados, ¿no? Varones y mujeres que están informados sobre esta situación y opinan que sí, puede ser. En cambio acá otros dicen, no creo porque también los otros equipos, ¿no? De la liga, o sea, Bolívar son los más conocidos, se están reforzando con otros jugadores, entonces, y bueno, que tienen bastante experiencia y de acuerdo a eso, no, yo creo que no va a salir. Entonces, cada uno de ustedes tiene un porcentaje, una respuesta que da de acuerdo a un porcentaje, eh, de acuerdo a evidencias en las cuales se tiene que basar, ¿no? Otra vez, en la probabilidad subjetiva, la idea no es dar una respuesta al azar, ¿no? Es decir, dar cualquier respuesta, la idea no es esa, sino más bien la idea es dar una respuesta, pero basarse en algo, ¿no? Basarse en una evidencia, basarse en alguna información, en algo que ustedes puedan defender, ¿no? Y puedan decir, no, esto es así o esto no es así, ¿no? Hasta ahí si tiene alguien alguna consulta. Ninguno creo que está todo claro. ¿Estamos hasta ahí claros? Ya, Sí, esperemos que sí. A ver, les voy a dar un ejemplo. Les voy a leer un ejemplo y me dicen si es una probabilidad clásica o es empírica, ¿no? Y de acuerdo a eso, alguien hará el ejercicio. Dice lo siguiente. En una caja se tienen 50 manzanas y 200 naranjas. En una caja se tienen 50 manzanas y 200 naranjas. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar con los ojos cerrados de la canasta, con los ojos cerrados y obtener una naranja? Otra vez, en una caja se tienen 50 manzanas y 200 naranjas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una naranja con los ojos cerrados? ¿Qué tipo de probabilidad es? Primero, objetiva o subjetiva. objetiva. Objetiva. Dentro de la objetiva, ¿cuál es? ¿Empírica o es clásica? Sería el clásico. Clásica. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta?
otra vez voy a leer mientras hace su compañero. En una caja se tienen 50 manzanas y 200 naranjas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una naranja con los ojos cerrados? ¿Qué datos vamos a dividir? ¿Qué Sería la cantidad de lo que hay en las cajas, tanto manzanas y naranjas. ¿Ya? Y de las naranjas, ya que se pide, ¿Ya? sería Naranja 200 entre 250. es 200 sobre 250, ¿no? Y eso me da Sí, Un sí. 8%, 80%. 0,8 y 80%. Ya, hay dos jóvenes que han participado. ¿Cuáles son sus apellidos? Yampas y Rosa. Yampasi. Yampasi y el otro joven, Lecoña. 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 Ya, estoy registrando sus nombres, ¿no? Ya, entonces, de esa manera vamos a trabajar en algunos casos, en algunos momentos, para que haya esta interacción que ha mencionado el director, ¿no? Entonces, otra vez, lo que han hecho sus compañeros es, ¿de dónde sale estos 250? Alguien puede preguntar, ya que en el enunciado no había ese dato, ¿no? Pero dice, en una caja hay 50 manzanas y 200 naranjas. En el denominador se pone el total de todas las observaciones. En este caso, 50 más 200, 150, 200 más 50, perdón, 250. Ahora, como en la pregunta dice naranjas, ¿no? Solamente está indicando cuál es la probabilidad de sacar una naranja. Pues tengo 200 naranjas. 200 sobre 250, 0,80, lo que corresponde a 80%, ¿no? Esa es la respuesta en este caso. Es una probabilidad alta. ¿Por qué es una probabilidad alta? Ojo, porque tengo 200 naranjas comparadas con 50 manzanas. Las manzanas son pocas, son solamente 50. En cambio, las naranjas son más, por eso su probabilidad es mayor. Bueno, ya se va a cortar la clase. Tenemos menos de un minutito. Si alguien tiene alguna otra consulta, jóvenes. Bueno, espero que estemos entendiendo, espero que estemos comprendiendo esta parte de las probabilidades, porque luego vamos a ir complicando un poquito más, pero no es difícil, digamos, para poder hacer esto, ¿no? Vamos entonces, jóvenes, a conectarnos en la siguiente clase y vamos a continuar con esto. Vamos a continuar con las probabilidades. Ya, gracias, jóvenes, por su atención. Espero que les vaya bien y tienen que cuidarse. Gracias. Gracias. Que les vaya bien.